Señor Jesús. Vamos a entonar un canto. Pero no sé si está en el himnario. Bueno, el himnario creo que sí está. Dios los bendiga, hermanos, hermanos. Estamos contentos de estar en esta tarde reunidos bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que están en la transmisión. Dios los bendiga. Vamos a entonar un canto para la gloria de nuestro Dios y luego damos paso a nuestro hermano que va a estar orando por el servicio. Vamos a ir ahí al himnario. Hay un cantito antiguo que luego pues, nos ha servido de mucha bendición. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido, al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre. Yo soy libre. Aleluya, vamos a dar inicio al servicio. Nos ponemos de pie para orar. Amoroso Señor Jesús, estamos aquí delante de ti, Señor, pidiéndote por este servicio que se va a llevar a cabo, Padre. Te rogamos, Señor, que tú seas el invitado de honor en esta tarde, Señor. Amén. Padre, tu palabra habla que tú bajabas en la tarde, Señor. Esperamos lo mismo en este día, Señor. Amén. Que tú nos hables. Ahora, Señor, nos presentamos a tu servicio, Señor, con músicos, mujeres, diáconos, ministros, Señor, y el que va a traer tu palabra, Señor, pasa ese carbón encendido sobre sus labios, Señor, para que tú nos hables. Señor, bendice la ofrenda que será levantada en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Les comparto el plan de trabajo de esta semana para quien está conectándose en la red y para los que están aquí. Mañana, lunes, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. A las 7:15 aproximadamente estamos dando inicio. 7:15 y a las 7:30 es cuando empiezan ya las preguntas. El miércoles tenemos servicio normal a las 7 en punto. Empezamos un poquito antes a transmitir. El viernes también tenemos servicio regular a las 7 en punto. Comenzamos a transmitir. Y el próximo domingo estamos sujetos a lo que el gobierno nos diga. Hasta ahorita nos ha dicho que no hay restricción.
hay recomendaciones y estamos siguiendo las recomendaciones que el gobierno nos ha hecho. Lo estamos cumpliendo porque queremos ser respetuosos de todo. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Yo estoy contento con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Alguien conoce ese salmo? Yo me gocé con los que decían, así dice el salmo: a la casa de Jehová iremos. Oí la antigua historia. Vamos a entonar ese canto y luego le vamos a dar paso a nuestro hermano Luis Enrique para que pase a entonar su canto especial. Oí la antigua historia con un Salvador de gloria. Tu vida en el Calvario dio por redimirme a mí. Me amó sin conocerle, con cada piel me coronó de triunfo bajo tu redes. Oí como él sanaba, oí como él sanaba, con tu poder brillaba. Conmigo todo andar tan bien, que al ciego ve la luz. Canté Jesús mi vida, ven y sálvame a mí. Y pudo ahí Jesús llegar y darme libertad. Victoria en Cristo, mi Salvador por ti. Él me buscó y me salvó con precio sin igual. Me amó sin conocerle, con cada me coronó de triunfo. Hoy de una mansión que realizó esto. Allí las calles de oro y el mar de cristal. Allí ángeles cantando mis santos alabando. Un día y yo cantaré el cántico triunfal. Victoria en Cristo mi Salvador. Él me buscó y me salvó con precio sin igual. Mi amor y conocerle con cada piel. Me coronó de triunfo. Jesucristo. Lo mínimo que tú te mereces, Jesucristo, es nuestra obediencia. De lo tanto que nos has dado a nosotros, tus hijos, es tu amor, la gran diferencia. Tú eres quien nos ha dado la vida,
Jesucristo, el que vives en nuestros corazones. Hay razones de vivir, cuales antes no había visto. ¿Cómo pagarte tu misericordia? ¿Cómo haber ganado tu amor de cada día? ¿Cómo el ser salvo si no lo merecía? Solo por gracia yo en ti ya vivía. Sí, amén. Tu gran amor de Padre, ¿cómo aventarte de lo tanto que me has dado? Solo Sí, quiero Señor, amén. decirte que es un gran regalo el saber que siempre tú vivirás a mi lado. Oiga. No pagarte por lo que por mí has pagado. ¿Cómo agradecer de lo que has hecho a mi lado? Con el solo saber que mi alma has tomado, a precio de sangre tú me has comprado. Es de gozo y gran privilegio tener tu gran amor completo, y hoy nos nuestra seguridad bendita bajo tus brazos cada día. A diario nos muestras que por nosotros has dado tu vida, derramando tu sangre por cada alma redimida. ¿Cómo pagarte tu misericordia? ¿Cómo haber ganado tu amor de cada día? ¿Cómo el ser salvo si no lo merecía? Solo por gracia yo en ti ya vivía. Sí, amén. Tu gran amor de Padre, ¿cómo puedo darte de lo tanto que me has dado? Solo quiero yo decirte que es un gran regalo el saber que siempre tú vivirás a mi lado. No pagarte que por me has pagado. ¿Cómo agradecer de lo que has hecho a mi lado? Con el solo saber que mi alma has tomado, a precio de sangre tú me has comprado. Sí, amén. Para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Muy bonita inspiración. Dios bendiga a nuestro hermano. Salmo 118, 19. En sus Biblias, si no trae seminario, no se siente ahí, pero si no, en sus Biblias, el Salmo 118, versos 19, 20, 21, y luego se brinca al 10 y al 12. Ahorita. Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por él entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová.
Jehová es Dios y nos ha dado luz. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Una vez más. Abrime las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Está en la puerta de Jehová, por él entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Aleluya, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Aleluya, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Mi Dios eres tú y te alabaré. Aleluya. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. ¿Lo saben? En sus Biblias, Salmo 104, 24, sus signarios es la página 144. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, de tus beneficios. Y hay el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, seres pequeños y grandes. Todos ellos esperan en ti, para que les des tu comida a su tiempo. Les recoge, abre su mano, te sacian de donde tu rostro se turba, desquitas el hábito de candente y vuelven al polvo, y vuelven al polvo. Amén. Envía tu espíritu, envía tu espíritu creado, y renueva la faz de la tierra. A la gloria de Jehová para siempre, alegrese Jehová en sus obras. Él cura la tierra y ella tiembla, toca los montes Judea. A Jehová de mi vida, a Dios cantaré sabor de la vida. Será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Yo me regocijaré en Jehová. Aleluya. Yo me regocijaré en Jehová. Aleluya. Aleluya. Gloria a nuestro Dios.
El mundo no es mi hogar, yo de pasar a vos, tesoros mil dejé por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Ya tengo a mis hermanos en el celeste hogar, me tienen ya la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer si quiero hablar. Yo no siento. Dígame, Señor, me esperan al llegar, está muy bien lo que no necesito fe, porque destinación, aunque yo débil soy, no sé qué llegar, yo no quiero que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Señor, no hay los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo quiero que como Cristo, yo quiero que como yo quiero tener ni una ni dos. Las ventanas del cielo están abiertas, tus bendiciones están cayendo. Hay gozo en mi corazón. ¿Desde cuándo? Dígame, cambió. Dígame, Dios me dio un vestido blanco y puro. Estoy comiendo del maná, por eso estoy alegre en esta parte. Hoy estoy comiendo del maná, por eso estoy alegre en esta parte. Esperan ya al llegar los santos al culto darme. Esperan ya al llegar los santos ya con ellos gozaré.
yo viviré. La luz perfecta del Señor ya descendió a mi corazón, perfecta fuerza por perfecta debilidad. Salte de medio del real, está en nuestro natural. Más allá de esta vida, juntos a Jesús veamos yo que soy parte de los santos. Aquel día llegué a ver que tú también estás. Lloraré cuando juntos a Jesús veamos, cuando juntos a Jesús, cuando juntos a Jesús veamos ya. Gloria al nombre del Señor. Creo que es el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie para recibir el mensaje en esta hora. No le haga tanto caso al calor. Usted gócese. Al final de cuentas, yo sé que se siente poquito, pero estamos gozándonos en la presencia del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar un corito pequeñito. Página 1, estoy aquí. Sí, amén. Dígaselo al Señor. Prepare su corazón completamente. No importa si se desafina, si pasa algo, usted cántele al Rey de Reyes. Amén. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Una vez más, dígale. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar. Aleluya. Mi Salvador. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, dígalo.
manto es la palabra, hermano. Sí, amén. Y una vez que el maestro, hermano, extiende ese manto, ahora nosotros tenemos que ajustarnos a él. Amén. No es que el manto se ajuste a nosotros nos tenemos que ajustar a él. Sí, amén. A lo mejor Eliseo, cuando vio aquel manto de Elías, le quedaba un poquito grande. Pero Elías tuvo que ir creciendo, Eliseo, mejor dicho, tuvo que ir creciendo y que ir creciendo hasta que aquel manto le quedó a la medida, hermano. No lo podía mandar a con el hermano Saste, a ver si me le recorta un poquito, no. Él tenía que ir en un crecimiento y en un crecimiento hasta que llegó el día que aquel manto le embonó a la perfección. Y nosotros hemos venido, hermano, a que Dios nos lleve en un crecimiento. Si nosotros solos quisiéramos crecer o añadir un poco a nuestra estatura, dice la Escritura, que nunca podríamos. Pero en esta tarde nos hemos reunido, pienso yo, con ese motivo de hallar gracia delante de Dios y que Dios en su gracia y misericordia nos añada un poquito más a nuestra estatura. El asunto aquí, hermano, es que al salir de estas puertas no salgamos igual, que salgamos diferente, hermano. Pero de una manera mejor, no de una manera peor, enojados o problemados o peleados con algún hermano. No, hermano, de ninguna manera. Se trata de salir mejor, hermano. Que si estábamos peleados con un hermano, pues que salgamos reconciliados, hermano. Entonces vamos a ir a nuestra escritura en Éxodo 17 en esta tarde, hermano. Éxodo 17. En el versículo 1, desde el versículo 1 vamos a estar leyendo. Dice así en el nombre de nuestro Señor. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin, dice, por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos, y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre una peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjese qué cosa tan tremenda. Todavía viendo las maravillas de Dios y todavía decían, bueno, pues entonces Dios está con nosotros, ¿o sí o no? Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde hemos hecho como nos marca tu escritura, como nos marca tu mensaje, Dios, que primeramente en la antigüedad salían aquellos cantores cantando con júbilo las alabanzas al Dios Todopoderoso, y no salían con una cara amargada, sino que salían contentos y con voz en alto, porque sabían que detrás de ellos venía el gran arca del Dios del pacto, y que detrás del arca del pacto venía un pueblo que debería de ser bendecido, Dios. Así que en esta hora los músicos ya salieron y ahora es momento de la palabra sea hablada, y es momento posteriormente que el pueblo salga bendecido, Dios. Así que honra este servicio que hacemos a ti, para tu gloria y para tu honra, Dios. Recíbelo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar un poquito, hermano. Vamos a tratar unas palabras, hermano, esperando que sean breves por causa del calor, pero que lo principal que sea lo que Dios quiera. Y hemos estado hablando, hermano, de
nombres que tiene nuestro Dios, y son nombres poderosos, hermano, que hasta el día de hoy tienen poder todavía, que nunca dejan de ser, hermano. Pues la Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer y es el mismo de hoy, y Él no ha cambiado. Si Él se manifestó, se presentó al ser humano de una manera, Él se sigue presentando bajo esa manera, hermano. Él no cambia. Si Él cambiara, hermano, entonces Él no sería Dios. Si el día de hoy Él tuviera una idea mejor, entonces Él no sería Dios, porque en aquel entonces Él estaría equivocado, no sería perfecto. Pero dice la Escritura que el apóstol Pedro nos dijo que sed perfectos así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nuestro maestro dijo, así como yo soy perfecto, ustedes también lo sean. Y Dios, hermano, se manifestó con esos nombres porque Él le gusta presentarse de acuerdo a la circunstancia, hermano, la situación. En una ocasión, el gran apóstol Juan, hermano, estaba en la isla de Patmos, pero no estaba por causa de otra cosa, sino por causa de la palabra, hermano. La palabra lo llevó que lo encarcelaron en aquella gran isla. Entonces él dice que un día él estaba en el Espíritu, cuando él fue arrebatado de estar aquí en la tierra, fue arrebatado por medio de una visión a un lugar diferente. ¿Cuál lugar diferente era ese? El mismísimo cielo, el lugar donde Dios habita, hermano. Entonces él comenzó a ver el cuadro, hermano, de redención. Pero miraba, hermano, que mientras esos 7 sellos estuvieran cerrados y sellados y que no pudieran ser revelados, porque dice la Escritura que nadie era digno de mirarlos, mucho menos de abrir el libro y mirar y leerlo. Entonces él sabía que el destino de la humanidad y que aún su mismo destino dependía de que llegara uno que sí fuera digno de abrir el libro y desatar sus sellos y revelarlos. Pero él miraba para todos lados y no encontraba a nadie. Yo me imagino que en aquel entonces pues él tenía una visión superior estando en el lugar que estaba. Entonces él dijo, él volteó para un lado y para el otro, dijo, no hay nadie digno. Pero entonces uno de los 24 ancianos le dijo, Juan, no llores, porque hay aquí que el león de la tribu de Judá, él se ha vencido, y él sí es el digno de abrir el libro, de desatar sus sellos y de mirarlo. Entonces Juan dijo, pues voy a voltear y voy a ver un león, pero oh sorpresa, hermano, que encontró un cordero como inmolado. Pero Juan no se decepcionó, hermano, porque él sabía que este cordero venía a traer el sacrificio, y él a través de ese sacrificio venía a pagar el precio, y a través de ese precio pagado, entonces ahora sí, el maestro, el cordero, venía a traer eso que se había perdido, venía a traerlo de regreso. Vino a aplicar la redención, hermano. Y Dios no se quedó con eso solamente de, ya lo redimos y ya no. Dice el profeta que Dios, hermano, una vez que el Señor Jesucristo redimió todo eso que se había perdido, dice que no se lo quedó para Él, sino que viene y se lo entrega a su iglesia. Y eso a mí me gusta mucho, hermano. Dice el profeta que la iglesia, una de las causas por la cual no prospera o no camina es porque no sabe lo que ella posee. Y dice el profeta, para que se den una idea de lo que ustedes poseen, dice, todo lo que Dios prometió en su escritura es de ustedes, dijo. El Señor Jesús ya lo redimió, ya se los trajo de regreso, y ahí en el Calvario, dice, Él se los entrega. Dice, es como darles un gran centro comercial a ustedes, y ustedes comienzan a caminar por esos pasillos y comienzan a observar todas las cosas que están ahí. Y Él dice, todo esto me pertenece, todo eso te pertenece. Amén. Sí, amén. Entonces Juan, hermano, él no se decepcionó, por lo contrario, él dice que estuvo muy agradecido de ver que había venido un libertador. Y le prometieron un león, y él sí es un león, hermano. Pero ahí le tocaba estar en la manera de un intercesor, la manera de un cordero. Una ocasión le trajeron a aquellos fariseos a una mujer de mala fama encontrada en pleno adulterio. Dijeron, Señor, Moisés nos dice que apedremos a esta mujer porque la encontramos con las manos en la masa, como diríamos. ¿Tú qué dices? Entonces aquel león sí se tuvo que manifestar ahí, hermano. Sí tuvo que soltar un rugido para ahuyentar a aquellos fariseos. Dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice la Escritura que uno a uno se fue yendo.
Entonces aquella mujer dijo, santo Dios, dijo, si estos fariseos santos les habló de esta manera, ¿qué será a mí ahora que yo sí soy digna de ser llamada cuanta cosa? Ella esperaba oír aquel rugido del león, hermano, pero oh sorpresa que a ella se le manifestó como un noble cordero. Porque eso era lo que ella necesitaba, perdón de sus pecados. Entonces le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Dijo, ninguno queda. Dijo, yo tampoco te acuso. No peques más. Pues nuestro Dios, hermano, Él se manifiesta de la manera que nosotros lo necesitamos. No la manera que nosotros lo creemos. Si fuera por nosotros, pues siempre lo quisiéramos en el gran Jehová Jireh, Dios que provee las necesidades. Pero Dios sabe lo que necesitamos. Hablábamos la ocasión pasada de a un nombre que usa nuestro Dios, hermano, de Dios está presente, que es Jehová Sama. Como en esos momentos difíciles, hermano, es cuando Dios se hace presente. Nosotros siempre argumentamos cosas, hermano, pero a veces argumentamos cosas que ni siquiera nuestro Dios prometió. Dice la Escritura que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero muchos piensan que el venir y amar a Dios es que ya no nos va a llamar en la vida. Y eso no sería un argumento para hablarle a nuestro Dios. Dios, ¿por qué si yo camino en tu escritura? ¿Por qué si yo camino en tu camino? ¿Por qué si yo asisto todos los días a la iglesia? ¿Por qué si yo me comporto bien en la iglesia? ¿Por qué me va mal? Ese es un argumento que Dios ni siquiera va a recibir, porque Él nunca lo prometió. Él solamente dijo que a los que le amaran todas las cosas le ayudarían a bien. Y a veces uno se queja grandemente de Dios, hermano, cuando debiéramos estar agradecidos, hermano, con Dios. Y eso me pasó en esta semana. El maestro de la obra, pues usted sabe, pues uno siempre va aprendiendo y uno debe de aprender de los mayores. Que no nos pase como el rey, no recuerdo su nombre, uno de los reyes. Me parece que fue Roboam, que pidió consejo a los ancianos hablaron con sabiduría, pero él fue a pedir consejo a los jóvenes hablaron conforme a su mente y les convenía y causó mal. Entonces en los ancianos o la gente mayor que nosotros hay sabiduría. Entonces el hermano me dijo que, o sea, él me iba a enseñar lo que él podía, lo que él sabía. Y entonces estábamos batallando ahí en un trabajo, en un terminado. Entonces, pues fue y me lo regresó, de que lo hiciera de otra manera. Dijo, no me gusta así. Y pues uno se siente raro. Y uno, al ver el trabajo de otra persona, yo dije, pues la verdad, el mío pues está mejor que el del otro albañil. Y pensaba decirle al hermano, oiga, pero ¿por qué no le dice nada? Pero luego en eso me cayó ese pensamiento. Yo debiera estar contento porque el hermano me dio esa promesa a mí, de fijarse en mí, de decirme que él me iba a enseñar lo que él sabía. Las demás personas, pues ¿qué? A ellos no se les dio ese privilegio. Con Dios es lo mismo, hermano. A veces nos quejamos, ¿por qué a fulano de tal está yendo bien si ni siquiera viene a la iglesia, ni se congrega, ni se comporta de buena manera? Porque a él sí le va bien en la vida, y a mí que trato de comportarme de bien, recto ante la palabra, ¿por qué me va mal? Debiéramos estar agradecidos con Dios. Dios, te agradezco porque pusiste tu vida en mí, y a mi hermano que él está batallando también, pues te agradezco por él también. Y ayúdanos, Dios, a no ver lo de los demás, sino a enfocarnos en lo de nosotros. En esta tarde, hermano, vamos a hablar de un nombre que usa nuestro Dios, el cual se llama Sur, con T de Toño, Z, U y R, que en hebreo significa roca. Entonces en esta tarde vamos a hablar que Dios, de nada me serviría, hermano, que hable de otra persona, de segunda persona. No, a mí me sirve que la escritura me hable a mí, que aunque corte, pero que me hable a mí, que aunque corte, pero que esté agradecido porque me está hablando a mí. Entonces, hablando de este nombre, hermano, encontramos que
el pueblo de Israel estaba renegando, hermano, por causa del alimento, por causa de la sequía. Y Dios, hermano, Él se manifestó encima de la peña en Horeb, hermano. Y Él sí prometió, hermano, suplir las necesidades del pueblo de Israel. Eso sí lo prometió Él. En otras palabras, hermano, cuando el pueblo de Israel tenía sed, solamente bastaba ir a tomar agua de aquella gran roca de la cual emanaba ríos, hermano, de agua. No una llave pequeña, no un canalito pequeño, sino que eran unos raudales, dice el profeta. Si fuera una llavecita, dice, yo con mucha sed me la tomo, dice, pero no, esto era suficiente para satisfacer todas las necesidades del pueblo de Israel. Pero a veces queremos limitar a Dios como aquel ratoncito que estaba en los graneros de Egipto, diciendo, solamente como un granito, no sea que me los acabe, cuando aquellos graneros estaban repletos, hermano. Como aquel pececito que estaba en el océano, dijo, me voy a tomar un traguito porque a lo mejor me acabo el agua, primero se muere él antes de acabarse el océano completo. Y entonces Dios, hermano, suplía las necesidades del pueblo. Pero el pueblo, hermano, le gustaba siempre estarse quejando, hermano, de lo que Dios hacía. Porque no era Moisés, hermano, era Dios. Dios era el que inspiraba a Moisés que obrara de cierta manera. Y a veces Dios, hermano, es el que obra, hermano, en los diferentes ministerios para que trabajen de cierta manera, hermano. Y a veces el pueblo, hermano, no lo recibimos. Comenzamos a quejarnos. Y no nos estamos quejando muchas veces, hermano, muchas veces, porque ciertamente si hay hombres, hermano, que actúan y caminan conforme a sus pensamientos, hermano, fuera de la palabra. Dice el Salmo 178, en el versículo 15, dice, y con tu brazo, el 15 dice, hendido las peñas en el desierto, y les dio de beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Fíjese qué tremendo, hermano. Lo bueno que Dios solamente le habló en aquel día al pueblo de Israel, ¿verdad, hermano? Hoy a nosotros ya no nos toca, hermanos. Cuando se sube tal ministro y decimos, ese hermano no me gusta cómo predica. ¿No estamos haciendo lo mismo, hermano? Pidiendo comida a nuestro gusto. Y desecharon en aquel lugar, hermano, al dador del agua. Y decía nuestro hermano Luis Covarrubias que Dios, hermano, hizo este cuerpo con dos diferentes tipos de sed, ¿verdad? Que sí se nos predicaba hace como 3 semanas. La sed la cual nosotros sentimos en nuestro cuerpo, pero la sed que siente nuestra alma, hermano. Y esta alma tiene necesidad, hermano, de satisfacerse por el Dios vivo, hermano. Es lo que dice el Salmo 42, ¿verdad que sí? Mi alma tiene sed, pero sed no de cualquier cosa, sino del Dios vivo. No de un Dios muerto del pasado, no, sino de un Dios presente, un Dios vivo. Y dice el Dios Todopoderoso que el pueblo desechó la roca que los alimentaba, que les daba agua para irse tras otros dioses. Dice, aunque esos no son dioses, dijo el Dios Todopoderoso, aunque esos no son dioses, pero ustedes los adoran de todas maneras. Y el diablo, hermano, sabiendo que este cuerpo y esta alma tienen necesidad del Dios vivo, viene y nos trae otras cosas, hermano, para calmar esa sed, para entretener esa sed, porque esta sed nunca se calma. Necesita el diablo cauterizar nuestras mentes, nuestras conciencias, para que ya no nos produzca nada el sentir necesidad por el Dios vivo. Y muchas veces lo consigue, hermano, tanto hermanos como gente de afuera. Salen de sus trabajos corriendo, hermano, dice el profeta. Agarran su vehículo y van a 100 kilómetros por hora. Se bajan corriendo, llegan a una cantina, se toman una cerveza y se toman un cigarro. ¿Pero por qué? Porque dentro de ellos tienen necesidad por algo, pero lo peor es que no saben que tienen necesidad de algo y no saben que Dios puede satisfacer esa necesidad. Sí, amén.
Si usted tiene necesidad por algo, hermano, sepa que Dios, hermano, puede suplirla. Y Dios, hermano, le está supliendo esa necesidad. ¿Por qué, hermano? Entonces, ¿por qué un día a los que tomaban cerveza, por qué creen que ya no le llama la atención, hermano? Porque usted comenzó a beber del agua, hermano, del agua limpia de la palabra. Y Dios, hermano, que es fiel, Él fue supliendo esa necesidad, hermano. Fue calmando esa sed que usted tenía por esa cerveza. Cómo usted se comportaba de cierta manera, pero en cuanto vino a conocer esta palabra y este mensaje y comenzó a beber de ello, cómo usted comenzó a caminar diferente. Fueron supliendo sus necesidades, hermano. En una ocasión usted tenía necesidad a lo mejor de vestirse de cierta manera, pero cuando viene y escucha de la palabra, Dios le va supliendo esa necesidad. Usted se da cuenta, usted dice: yo no necesito esto, yo no necesito ni aquello, lo que yo necesito es el Dios vivo en mi vida. Y eso comienza a hacer un cambio en su vida, hermano. Sí, Señor, amén. Y piedra, hermano, o roca significa confesión o revelación. Significa esas dos cosas, confesión y revelación. Revelación, pues ya sabemos, cuando le pregunta al maestro a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Dijo Pedro: pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La revelación. La Iglesia Católica piensa que sobre esta roca, sobre Pedro, por eso lo pusieron como el primer papa, pero no sobre la revelación. Muy bien, dice en el Mensajero del Atardecer, párrafo 221. Muy bien, parece que todo el tiempo lo que oímos es que ellos tuvieron 40 decisiones, 44 decisiones, nosotros tuvimos 300 decisiones. Bueno, eso es confesiones. Confesiones son piedras. Eso es correcto, porque Pedro, al hacer su confesión, fue llamado piedra, roca pequeña. Pedro, su confesión. Ahora, las piedras están bien, pero ¿de qué sirve o de qué valor es una piedra para un edificio? Dice: si no hay ahí un verdadero cantero con una herramienta cortante de la palabra para cortarlos y hacerlos hijos de Dios. ¿Ven? ¿De qué sirve una confesión? ¿De qué le sirve, hermano, a muchas iglesias verdaderas, hermano, con un corazón sincero en sus mentes, con una confesión sincera? ¿De qué le sirve, hermano, aplicar esa confesión si no hay ahí un cantero, dice el profeta, que los corte, que los trabaje, que los haga hijos de Dios? ¿De qué le sirve? Aleluya. Muchas veces viene la palabra y nos quejamos: es que el predicador predicó muy duro, tiró muchas piedras, hermano, pero debiéramos estar agradecidos, hermano. Debiéramos estar agradecidos, porque la gente de afuera no tiene eso, y es gente sincera, hermano, en su corazón, que a lo mejor alcanza salvación, pero en un rango menor. Pero usted le fue dado ese privilegio. Es por eso que ustedes regresen y no pueden encontrar 30 de 30,000. Dice: ustedes simplemente apartan las piedras del polvo y las apartan allí, pero aún no están preparadas para el templo. Ellas tienen que ser cortadas, medidas conforme a la palabra de Dios, colocadas y pegadas, edificadas sobre el fundamento de la doctrina de los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y Él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también hará. Eso es correcto. Fíjese bien, hermano, esto está tremendo. ¿Cómo podemos ser la iglesia cuando nos despreciamos unos a otros? ¡Aleluya! Cuando dice la escritura, dice la historia, hermano, que cuando el templo de Salomón fue edificado, hermano, las piedras fueron traídas de diferentes maneras, pero cuando fueron embonadas, se embonaron de tal manera, hermano, que ni una hoja de rasurar entraba por a medio de las piedras. ¿Cómo es posible que el día de hoy, hermano, un problema, una rencilla estorbe, hermano, entre los hermanos? Entonces tiene que venir ese canterero, hermano, a cortar eso, hermano. Si se llama, hermano, ese sobrante se llama orgullo, pues el Dios de la gloria tiene que venir, hermano, con su espada de 2 filos a cortar. El canterero usa un barro grandote, hermano, para golpear aquella roca, pero este canterero
corta con una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo, Sí, hermano. amén. ¿Para qué? Para que no quepa ninguna rencilla entre los hermanos. Dice, si tuviese amor los unos por los otros, cuando a cambio estamos haciendo proselitismo y rompiendo por razones denominacionales. Dice, yo no culpo a la gente, yo culpo a la denominación, correcto, dice. No a la gente en absoluto, ven. Oh, es una lástima, dice. Uno, fíjese bien, esto me gusta, hermano, me gusta esto que dice en el párrafo 224. Uno tiene que tener esta herramienta cortante de la palabra de Dios para darles forma hasta convertirlos en hijos del edificio. Por esto es el privilegio, hermano, que Dios, hermano, a través de sus ministros venga y nos traiga reprensión a través de la palabra, hermano, que nos tiren piedras, que nos duela, hermano, pero este es el privilegio por el cual, hermano, se lo menciono. Fíjese bien, dice, uno tiene que tener esta herramienta cortante, la palabra de Dios, para darles forma hasta convertirlos en hijos del edificio. Oh, hermano, dice, mi oración es, dice, Dios, apresúrate, fíjese bien, con Malaquías. Danos el mensaje de los últimos días, danos a alguien, envía algo para que salve esta iglesia pentecostal. Entonces este mensaje, hermano, es el canterero que viene y golpea, hermano, y nos corta. Sí, amén. En otras palabras, hermano, este mensaje de Malaquías 4 es el guía, hermano. Así como Moisés fue el guía al pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, William Branham es el guía, hermano, en esta tierra para ir regresando de regreso a casa. Y un guía, hermano, él conoce su mapa. Aleluya. Y él sabe, hermano, por dónde caminar. El pueblo de Israel en 2 días, hermano, pudo llegar a la tierra prometida, pero por cuanto no hicieron caso al guía, al que conocía el mapa, tardaron 40 años en entrar. Y este mensaje, hermano, nos traza una ruta perfecta y nos advierte de los peligros que corremos al desviarnos. Si te comportas de esta manera, tardarás más tiempo. Y así es como Dios, hermano, trabaja y nos va cortando. En Deuteronomio 32:15, hermano, encontramos un cuadro un poquito patético también. Y sin querer, hermano, me encontré 32, hermano, Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Cuál roca, hermano? Dios. Pero fíjese bien lo que dice el capítulo, versículo 6, hermano, algo tremendo. Así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante. Fíjese qué palabras tan duras les dijo Dios al pueblo de Israel. Porque aún viendo las maravillas y los prodigios que Dios hacía, todavía se preguntaban, ¿de verdad si estará Dios con nosotros? Entonces son palabras duras, dice, pueblo loco e ignorante. Fíjese bien lo que dice más adelante en el versículo 15. Dice, pero engordó Jerusalén y Tiro cosas, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo. Ya una vez que fue prosperado, abandonaron a Dios, dice la escritura. Y menospreció la roca de la salvación. Y le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira, porque el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque una generación perfecta, perversa, hijos infieles. Entonces no fue, hermano, Dios dejando al pueblo de Israel, hermano, eso siempre hay que dejarlo claro. Fue el pueblo de Israel el que dejó a Dios, hermano. En otras palabras, hermano, en el Antiguo Testamento, Dios mismo, hermano, fue la roca que desecharon los edificadores.
como que no le encontraron cuadratura, hermano, porque eso fue lo que pasó cuando edificaron el templo de Salomón. Ellos comenzaron a agarrar rocas y piedras, y una y otra, y de repente agarraron una que no tenía forma, y dijeron, ¿en dónde vamos a acomodar esta que tiene picos por todos lados? Y la aventaron por allá, no sabiendo que ese era el dador de la vida. Y cuando llegaron a su final, ellos siguieron caminando, y caminando no se dieron cuenta que ya iban sin Dios. Y cuando llegaron al momento de terminar la obra, se dieron cuenta que esa piedra que habían desechado vino a ser principal piedra del ángulo. Entonces el pueblo de Israel fue el que desechó a Dios, hermano, no Dios a ellos. Una vez que ellos desecharon a Dios, entonces Dios dijo, entonces ahora sí, veremos a ver qué sucede. Y Dios, hermano, les cortó, hermano, el suministro de bendiciones al pueblo de Israel. Lo seguía ayudando, sí, hermano, pero ya no de la misma manera que obraba antes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se estaba yendo tras dioses ajenos. Los reyes, hermano, estaban yéndose tras otros dioses, obedeciendo, hermano, mejor a sus mujeres que al Dios mismo. Entonces Dios, hermano, comenzó ahí, hermano, a ir quitando su mano. Y no era que Dios fuera un Dios malo, sino que por lo contrario, Dios, siendo un Dios bueno, iba y les mandaba primeramente la reprensión, pero por cuanto no hacían caso, entonces ahora sí Dios traía su mano sobre ellos. Porque Dios, hermano, antes de traer juicio, envía primeramente su advertencia. Sí, amén. Entonces, hermano, en una ocasión, en segunda libro de los Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 9 en adelante, vemos que nuevamente, hermano, el pueblo de Israel no se acordaba mucho de Dios, y el pueblo de Judá tampoco. E iban, hermano, y hacían cuantas cosas, pero sin consultar a Dios. Y Dios, hermano, Él siempre quiere ser el primero en todo. Él quiere que a través de tu oración, hermano, tú le platiques tus planes, tus anhelos, tus ilusiones. Dios, pues yo tengo ganas de hacer esto, prospérame, por favor. Pero cuando no se consulta a Jehová Dios, hermano, dice el profeta que muchas veces la iglesia misma cierra sus bendiciones por causa de hacer cosas que no van conforme a la palabra, no poner a Dios primero. Entonces el rey Josafat y el rey Joram se fueron a la guerra, pero sin consultar a Jehová Dios. Y cuando iban en camino, el agua se les comenzó a escasear. Buscaron por todos lados, pero nada que había agua. Y cuando ya estaban en problemas es cuando se acordaron, pues que no hay profeta en Israel. Seguro, dijo Josafat, dijo Joram, porque ahí fue donde se acordaron que a un Dios del pasado, que en el pasado a través de una roca les trajo agua en el desierto. Dice el profeta, en el lugar más patético, en el desierto, de la roca más, de la cosa más seca que hay en la tierra, una roca, dijo, de ahí, para mostrar que los sabios y los entendidos, que Dios va contra toda naturaleza. Y trajo agua de la roca. Entonces se acordaron que había un profeta en Israel llamado Eliseo, el cual en cuanto vio a Joram se sintió indignado. Dijo, ahora sí vienen a pedirme consejo a mí, ya que sus dioses de tu padre y de tu madre no nos pudieron ayudar, ya que se dieron cuenta que los dioses que le habían instruido sus padres no tenían poder. Ahora sí fueron. Dijo, si no fuera porque tengo respeto a Josafat, dijo, ni siquiera te recibiría. Pero está bien, dijo, tráeme un músico para que me toque alabanzas, para que se me vaya este enojo. Porque así no puede venir el Espíritu de Dios a mi vida. Y si usted viene enojado al culto, hermano, pues cante con todo su corazón, porque si no, hermano, el Espíritu de Dios no puede venir a su vida. La palabra de Dios no puede posar en un lobo. No, Señor. Tiene que posar en un corderito. Por eso la alabanza es para sacar ese enojo, ese estrés. Entonces el profeta Eliseo les dijo lo que había de hacer. Dijo, comiencen a excavar en este lugar. Era el que menos finta tenía, pero era el lugar que Dios había dicho donde iba a haber bendición.
Él no nos mandó, hermano, a que comenzaran una nueva línea, una nueva religión. Dijo, no, comiencen a escarbar en lo que ahí tienen. Seguramente ahí tiene que salir el agua. Y es lo que Dios nos manda siempre que hagamos, hermano. Cuando usted sienta, hermano, que las bendiciones de Dios están menguando en su vida, no quiere decir que usted tenga que cambiar de iglesia. Muchas veces le echamos la culpa a la iglesia. No, es que ya no se siente la presencia de Dios ahí. No, hermano, muchas veces nosotros mismos hemos bloqueado las bendiciones de Dios. ¿Cómo se bloquean las bendiciones de Dios? Dice el profeta, cuando usted comienza a dudar la palabra. Se comienzan a hacer presa de castores, dice el profeta. Y hay muchos leños que tenemos que quitar, porque esos leños obstruyen el paso de agua, obstruyen el paso de la bendición. ¿Cómo se llaman esos leños? Dice el profeta, los días de los milagros ya pasaron. Mucha gente no cree en milagros y eso obstruye la bendición de Dios. Amén. Y ellos comenzaron a excavar y a excavar hasta que encontraron agua. Usted no tiene que andar corriendo de lugar en lugar, hermano. Usted debe de esculcar en usted mismo, hermano, a quitar todo lo que le estorba para que Dios venga y obre en su vida, porque Dios Él es fiel, hermano, y hasta donde usted se encuentre, hermano, Dios ahí tiene que bendecirlo, si cuadra con la palabra. Si no, no. En Jeremías capítulo 2, hermanos, unas escrituras duras, hermano. Son duras, hermano, estas escrituras, ¿verdad? Si hubiéramos estado presentes ahí en esa ocasión, a lo mejor y nos vamos y a Dios decimos. Dice el versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, fíjese bien, en un pasado, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad encontraron en mí? Dice Dios. ¿Qué mal encontraron en mí? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón y allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y sus bienes. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Fíjese qué tremendo el versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? No se preguntaban eso: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, los que se suponía que debieran de tener la ley, dice, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. En el versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿De qué está hablando ahí, hermano? Está hablando, hermano, de gente, hermano, que prefirió, hermano, de irse tras otra cosa que estar con el dador de la vida.
fuente de agua viva, dijo el profeta Jeremías, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva para irse tras una cisterna rota. Y en lo natural, hermano, una cisterna es un lugar o es una cosa que tiene que ser excavada, tiene que haber un trabajo, tiene que ser excavada en la tierra para que tome lugar, fíjese bien, para que tome el lugar de un pozo donde la gente no tiene un pozo. Entonces ellos hacen una cisterna. En otras palabras, una cisterna es un tanque hecho por el hombre o un pozo hecho por el hombre en la tierra, que el hombre cava para juntar agua, para usarla. Algunos la usan como agua para lavar y algunos la usan como agua para tomar, y diferentes formas. Quizás algunas veces toda el agua que solíamos recibir era de una cisterna. Se tenía una cosa a la que uno tenía que girar y girar y girar y girar para hacer subir el agua. Tenía unas pequeñas cubetas para bombear el agua para la cisterna. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que cambiaron la palabra de Dios tras irse por otro credo, hermano. Y la gente, hermano, lo peor, hermano, es que la gente la sigue. Pero esa gente, hermano, es por causa, a lo mejor, de flojera, por no escudriñar la palabra, por no tener cuidado de su alma, y se van tras gente que cava para sí cisternas. Y sabe que dicen: el que no beba de mi agua que yo le doy está fuera del rapto. Y no se necesita ser muy inteligente, hermano, para saber, hermano, cuando un agua ya está sucia. Y no se necesita ser muy inteligente para tomársela o dejarla. Se necesita que un niño, hermano, un niño sí se la toma. O somos muy niños, no hemos llegado a la madurez. Y no vamos a hablar de la gente de afuera. No, Dios nos libre de tal cosa, hermano. Debiéramos de estar enfocados en nosotros, hermano. Nosotros, primeramente dice la Escritura, nosotros tener el agua viva y luego ahora sí esparcirla. Pero mientras no se tiene, hermano, pues ¿qué vamos a compartir? Y dice unas palabras muy fuertes en el capítulo 3 de Jeremías. Dicen, fíjese bien, dicen: si alguno, yo creo que todos sabemos esta ley, dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, pregunta, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado, hablando del pueblo de Israel, y seguro nosotros también. Dice, pues tú has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Con todo y eso, dice, vuélvete a mí. Alza tus ojos a las llanuras y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos con árabe en el desierto, y con tus fornicaciones, con tu maldad, has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido retenidas y faltó lluvia, la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Entonces Dios, hermano, con todo eso que le hemos fallado, Él todavía está dispuesto, hermano, dispuesto a recibirte en esta tarde. Si tú en esta tarde te sinceras delante de Dios y le dices: Dios, yo he sido un pecador toda mi vida pasada, pero en este día me doy cuenta que con todos mis errores tú me perdonas y estás con los brazos abiertos, pues en esta tarde voy a hacer una confesión de que tú eres mi Salvador. Y no solamente mi Salvador, que también eres mi Señor, mi gobernante, en otras palabras. Venid y estemos a cuentas, dijo el Señor. Pero venga. Entonces dice que por causa de eso el fruto, la lluvia tardía se les apagó. ¿Y qué trae la lluvia tardía? Pues el fruto. Se ha preguntado, hermano, si usted en el caminar empezó bien. Pues claro, la lluvia temprana cae, comenzamos a crecer rápido, pero no le ha pasado que usted dice: bueno, de un tiempo a la fecha como que ya no ha avanzado. Quizá la lluvia tardía se ha cortado, esa lluvia que trae el fruto. A lo mejor
Ni siquiera, hermano, hemos echado las hojas de compañerismo todavía. O muchas veces obtenemos las hojas de compañerismo, pero al cortar el suministro de agua, pues las hojas se van. Pero que Dios nos ayude, hermano. Amén, hermano, nos está ayudando. Sí, amén. Entonces Dios en la antigüedad, hermano, Él prometió, hermano, saciar las necesidades del pueblo. Y en este día, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Él prometió saciar las necesidades del pueblo. Amén. Usted dice, hermano, yo no puedo con esta prueba. Pues Dios sí prometió eso, hermano, saciar esa necesidad. Solamente el requisito o solamente la cláusula a ese contrato, hermano, es que usted siga bebiendo de la palabra. Hay gente que dice, yo no puedo con esto. No lee su escritura, no va a la iglesia, pues mucho menos va a poder. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia para que Dios nos ayude a satisfacer esa necesidad que está ahí, que sea llenada con Dios. Y encontramos, hermano, que en el capítulo 4 del Juan, nuestro maestro, hermano, se desvía a una ciudad que no era bien recibido, pero que sabía que había una mujer que necesitaba de esa agua, hermano. Esta mujer estaba sedienta, se estaba secando, porque dice la escritura que aquel que no anduvo en caminos de malos, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su compañerismo no calma. No, Él le habla a todos, le hablen o no le hablen, Él siempre está en compañerismo, hermano, porque está lleno, hermano, del agua de vida. Entonces esta mujer, hermano, se estaba secando, no quería tener compañerismo con los del pueblo de Israel, con los de Judá. Decía, no, los samaritanos y los judíos no podemos tener compañerismo. Estaba bebiendo de un agua equivocada. Y dice el maestro, dice que el que bebiere de él, dice, de su interior saldrán ríos de agua viva. Y la comisión, hermano, es ir y predicar el evangelio a toda criatura, hasta que llegue hasta el último pecador, hasta la última alma. Pero muchas veces, hermano, tenemos un agua equivocada. La intención es buena, vamos y le hablamos de la palabra, pero no vayas a esa iglesia, en esa iglesia están mal. Estamos dando un agua mal, un agua contaminada. Bueno, dice el maestro que le dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que de beber, que soy mujer samaritana? No quería compañerismo, hermano, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hoy día dicen, los del regreso y los del no regreso no se tratan entre sí, pero pues debería, hermano, tratarse entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, pues ¿cómo está eso? Dijo, Señor, dice, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En otras palabras, cualquiera, hermano, que bebiere de cualquier religión, hermano, del agua que se da en la religión, volverá a tener sed. Pero el que bebiere directamente, hermano, no del ministro, del predicador, sino el que bebiera, del que tiene, hermano, una experiencia personal con Dios, entonces ahora sí ya no volverá a tener sed. A veces bebemos, hermano, del testimonio del pastor o del ministro, y uno dice, ese testimonio me ayuda a caminar, está bien. Pero cuando se te olvida vuelves a tener sed. Pero cuando viene Dios, hermano, y sacía tu sed, entonces ya no vuelves a tener sed. Ese deseo de vivir de una manera equivocada se va. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que nunca yo tenga sed y venga aquí, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, esto has dicho con verdad. Más adelante dice: en el capítulo 6, en el versículo 35 dice: y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Los fariseos le argumentaban al maestro diciendo: nuestros padres comieron maná en el desierto, nuestros padres bebieron de la roca del desierto. El maestro les dijo: pues yo era aquella roca, y el agua que di en aquel entonces era natural, pero el agua que ahora doy es un agua espiritual. Y él seguía teniendo esa agua, hermano, y la vertió sobre aquella mujer que estaba muriendo, aquella mujer de Samaria. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Aquella mujer vino a vida nuevamente. El compañerismo fue creciendo, hermano, y dentro de ella, hermano, corrió, hermano, y brotó agua viva también. Ese es el principal síntoma, hermano, que uno debiera de tener al recibir al maestro, que eso que usted recibe, usted lo quiere compartir. Amén. No se puede quedar con usted mismo, no. Nunca. Porque vida ha llegado a usted, hermano. Es como una semilla que ha sido plantada, hermano, y cuando es regada va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que alguien más se tiene que enterar, hermano, que Cristo vino a su vida, que Cristo lo perdonó y que también puede perdonar a más personas. Esta mujer dejó su cántara y dijo: yo ya no necesito esto más, yo he encontrado algo mejor. Se fue a testificar y a predicar con su vida, hermano, a toda la ciudad de Samaria. Y creo yo que muchos vinieron a conocer al maestro por causa de aquella mujer. ¿Qué es lo que se dice, hermano? La escritura, que Samaria creyó. El capítulo 7, quiero ir rápido porque el tiempo se va. En el versículo 37 dice: en el último día, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba, venga a mí y beba. ¿Cómo se bebe? ¿Cómo se bebe? Es la pregunta. ¿Cómo pudiéramos decir: yo tengo tal necesidad, yo tengo tal tentación, pero ¿cómo puedo llenar en lugar de tener esa tentación? ¿Cómo la puedo llenar con Jesús? Bueno, aquí nos dice la respuesta. El que cree en mí, dice, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo voy a beber yo más de Dios? Pues leyendo la escritura y creyéndola. No solamente leyéndola, sino creyéndola. Que por más difícil que parezca, hermano, debemos de creerla. Amén. Y ahí es donde viene la promesa, que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué, hermano? Para darle a todo sediento que se encuentra en este mundo. ¿No se ha encontrado usted gente con necesidad de Dios? Que le platican su vida. Y fíjate que tal día me van a operar a mi hijo, van a hacerme ciertos estudios, y usted con ganas de decirle que hay un Dios poderoso que puede saciar esa necesidad, esa sed. Pero si usted, hermano, escarba en su vida y dice: pero yo ni siquiera la tengo, sería algo muy triste, hermano. Aleluya. Todo lo primero, hermano, es recibir, hermano, nosotros esa agua viva. Entonces ahora sí, para poderla compartir, hermano. Que si usted se encuentra a una persona que le platica su vida, que usted lo escuche, hermano, porque la mejor manera de traer almas a Cristo, hermano, es ganándose la amistad de la gente. No hablándole de religión. La gente lo que menos quiere es cambiar de religión. No quieren, hermano, cambiar de religión. Se asustan, se escandalizan. Pero ¿saben qué si quieren? Un amigo que los ame y que los escuche. Gánese su amistad, hermano, de la gente. Escúchelo.
Y cuando usted le platique que usted también le está lloviendo sobre mojado, que usted también le está yendo de la patada, Aleluya. que ya no haya la salida, pero que cuando usted le esté platicando, usted lo platique con una sonrisa en su corazón, en su cara. Sí, amén. Entonces aquella persona le va a decir, oye, pero si te está yendo tan mal, ¿por qué estás tan feliz? Ah, es que yo tengo a Jesús. Amén. Ese es el gancho perfecto, hermano, para traer almas a Cristo. Ah, es que yo tengo a Jesús. ¿Y cómo está eso de Jesús? Ah, no, pues fíjate, un día el Señor vino a pagar el precio y usted comienza a explicar el plan de redención. Y en el trayecto de la amistad de esta persona le va a hacer preguntas, y en esas preguntas es donde usted ahora sí lo va a traer a Cristo. Ahí es donde usted le va a dar esa agua para que esa sed que esta gente tenga pueda ser saciada. Lo que produce la sed, dice, es la sal. Y dice la Escritura que vosotros sois la sal del mundo. No trate de llegar y estás mal, no, de ninguna manera usted llegue con una vida vivida, que le produzca sed, hermano. O sea, dice el profeta, mi oración es que seamos saladitos, que produzcamos sed. Y entonces cuando aquella gente tenga sed, le va a preguntar a usted, y usted le va, ahora sí, beba del agua, de la palabra. Sí, amén. ¿No dice así la Escritura? Amén. Primera de Pedro 2, que aquella piedra que desecharon los edificadores, primero dice que nos acerquemos a Él, piedra viva, preciosa, dice, pero desechada por los edificadores. Y más adelante dice, ustedes también sean piedras vivas. Sí, amén. Y aquella piedra fue principal piedra del ángulo. Entonces, usted también debe de tener un lugar, hermano, en el cuerpo. ¿O no dice así Isaías 51? Vamos a ver por último qué dice Isaías 51. Aleluya. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Usted busca a Jehová, hermano? Entonces escuchemos estas palabras. Mirad a la piedra de donde fuiste cortados y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Para regresar a Dios, hermano, usted tuvo que salir de Dios. De otra manera nunca, hermano, podremos regresar a Dios. Solamente aquellos que salieron de la eternidad, hermano, pueden regresar a la eternidad. ¿Pero por qué, hermano? Porque la misma eternidad bajó, hermano, en estos últimos tiempos. Y ahora vamos de regreso, hermano. Entonces miremos al hueco de la cantera de donde fuimos tomados. Y, hermanos, seamos piedras vivas, teniendo un lugar, hermano, en el cuerpo de nuestro Señor. Pero para entrar ahí, hermano, no se puede entrar, hermano, con orgullo, con soberbia, con nada de eso. ¿Sabe usted que no, hermano? Por eso en esta tarde, hermano, si al terminar, hermano, estas palabras pudiéramos hacer una oración, va a ser esa, que ese canterero que es el Espíritu Santo venga con esta palabra y corte todo eso que sobra, todo ese sobrante, porque si tenemos un exceso, hermano, no vamos a poder encajar en el cuerpo místico del Señor. Si algo nos sobra, pues llámese orgullo, soberbia, no vamos a encajar ahí. Pero Dios en esta tarde, hermano, Él sigue siendo Dios y Él sigue teniendo su espada para cortar todo lo que sobre. Sí, amén. Gracias, Padre. Y si, hermano, usted reconoce su posición, si usted reconoce que en verdad salió de esa roca, si hay algo en su corazón que le dice, Dios, yo tengo una seguridad que yo salí de ti. Recuerde que la roca en el desierto fue golpeada en un costado. Y la roca que es Cristo, hermano, la roca es Cristo, eso téngalo presente. Eso dice Primera de Corintios 10, que la roca del desierto era Cristo, y la roca le fue golpeada ahí en el Calvario, en su costado. Sí, amén. Si usted está seguro que salió de ella, pues pídale a Dios, Dios, yo no sé cómo vas a venir, pero córtame esto que me sorba. Amén. Si esas piedras pudieran hablar, le dirían eso al canterero, pégale más fuerte hasta que eso se vaya de mí. Amén. Yo no quiero seguir así. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Si en verdad, hermano, usted siente y sabe que salió de ahí, pues clame, hermano, para que Dios venga
y corte eso que le estorbe. Sí, amén. Fíjese bien, hermano, cómo debiera ser tal nuestra necesidad. Con esto estaremos terminando. Dice, oh Dios, dice, yo deseo que cada alma aquí, en esta noche, yo pudiera decir que en esta tarde pueda ver las heridas de Satanás. Ahora haga inventario de usted mismo, cada uno vea en dónde les ha herido. Usted dice, pero hermano Branham, yo no me he ido tan lejos. Bueno, hijo, tú estás herido, dice. ¿Tiene tu alma sed de Dios? Oh Dios, dice, yo tengo que encontrarte o muero. A tal desesperación debiéramos llegar, hermano. Sed significa tener un deseo doloroso por algo. Si usted tiene necesidad de Dios, hermano, debiera ser un deseo doloroso. Tiene tu alma sed de Dios. Oh Dios, yo tengo que encontrarte o muero. Yo no puedo continuar sin ti, Dios. Ya no puedo comer o no dormiré más. Yo tengo que tenerte a ti, Señor, o perezco. Cuando la iglesia llegue a esa condición, Dios regresará a su iglesia. Dios será para la iglesia, oh, como el ciervo brama por la corriente de agua. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Por último, hermano, estamos hablando de la roca. La roca era Dios en el Antiguo Testamento, el gran Jehová. La roca hoy es nuestro Señor Jesús. Y en esa roca es donde debemos refugiarnos, hermano. Amén. En esos tiempos de turbulencia, el mundo está asustado. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque aún no conoce su destino final. No sabe dónde pasará la eternidad. Pero cuando alguien está seguro, hermano, no le interesa, hermano, lo que pase. Si en la Biblia, saben, había una roca que iba con Israel, y cuando Moisés se preparó para morir, él subió a esta roca, y aquella roca era Jesús. Recuerden, cuando Jesús estaba hablando en San Juan, el capítulo 6, dice, bueno, él dijo, nuestros padres comieron maná en el desierto, dijo, mi padre les dio aquel maná. Él dijo, si ellos comieron el maná, así es, ellos están cada uno muertos, pero no siguieron. Ven, dijo, están cada uno muertos, pero yo soy el pan de vida, el que vino del cielo. Nuestros padres tomaron de una roca, Moisés golpeó la roca y dijo, y vinieron las aguas, y dijo, yo soy la roca que estaba con él. Y miren, cuando Moisés murió, él subió a aquella roca. ¿Saben lo que pasó? La Biblia dice que ángeles vinieron por él. Entonces nosotros debemos refugiarnos en esa roca que es Cristo, hermano. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser más sinceros delante de ti, Dios. Ciertamente no podemos continuar igual. Un mensaje en esta tarde nos dijo que hagamos un inventario de las cosas que nos están estorbando y reconozcamos que tú eres nuestro Señor. Tú tienes la autoridad de moldearnos a una mejor manera como a ti te plazca, Dios. Así que sigue trabajando en nuestras vidas, Dios. Aún hay mucho enojo en nuestras vidas. Hay mucho pleito todavía por todas partes. Muchos roces entre los hermanos. Y sabemos que eso delante de ti, Dios, no está bien. Entonces quiere decir que aún tenemos algo que nos sobra. Por eso, Dios, te agradecemos que nos hayas contemplado en tu plan divino. Y ahora te rogamos, Dios, que vengas con esa espada de dos filos y sigas cortando cada una de esas extremidades que nos sobran. Algunas veces a lo mejor será doloroso. Nos costará dolor dejar ciertas cosas, cierta vestimenta, ciertos artefactos. No sabemos, Dios, pero si a ti no te agradan, Dios, ayúdanos. Y síguenos alimentando de esa agua viva que tú solamente das, Dios. Ayúdanos a discernir entre esa agua que sigue corriendo de las venas de Manuel
directamente desde la cruz del Calvario a una agua estancada creada por el hombre, una cisterna, Dios. Ciertamente nadie quiere estar mal, Dios, pero el enemigo también está haciendo su trabajo, Dios. Por eso te rogamos que sigas lidiando con cada uno de nosotros, con cada uno de los grupos, de los alrededores. Ciertamente, Dios, todos queremos estar bien, queremos estar preparados para cuando llegue aquel día del gran encuentro. Y Dios, si antes que venga el día del encuentro en los aires, alguno de nosotros parte antes, Dios, que podamos ser colocados en esa roca firme como fue colocado Moisés, que ángeles vinieron y se lo llevaron directamente a la gloria. Dios, en tus manos nos encomendamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.